Hola mis amigos, bienvenidos a un video más de esta serie titulada El mensaje de los tres ángeles. El video de hoy lo hemos titulado Lo que es la marca de la bestia. Bienvenidos. Con ayuda del Señor vamos a tratar de estudiar lo que significa la marca de la bestia. Mucho se ha especulado en cuanto a este tema. Algunos creen que la marca de la bestia es el código de barra. Otros creen que la marca de la bestia es el microchip que será implantado en la mano, en la frente. Otros creen que es simplemente algo que no tiene mucha relevancia para este tiempo. Pero la palabra de Dios es bien clara en este asunto y es lo que vamos a estudiar. Y es lo que hemos estado estudiando basados en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Nos hemos detenido en el versículo 9 y el versículo 9 dice así: el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, ya estudiamos este tema, y a su imagen. En el video anterior estudiamos lo que es la imagen de la bestia, pero ahora el versículo sigue diciendo: y recibe la marca en su frente o en su mano. Nos vamos a detener a estudiar este asunto. ¿Qué es la marca de la bestia? Debemos notar algo. En el capítulo 13, el libro de Apocalipsis se centra a hablar de la bestia, pero también de la segunda bestia, o también se le conoce como la imagen de la bestia. Pero el capítulo 13 termina hablando de la marca de la bestia. En el capítulo 13, el versículo 16 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, ¿en dónde está la marca de la bestia? En la frente, ¿verdad? Y en la mano. Pero notemos que el capítulo 14 empieza hablando, el versículo 1 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito, ¿dónde? En la frente. O sea, el capítulo 13 termina hablando de la marca de la bestia que es impuesta en la frente, pero el capítulo 14 comienza hablando del sello de Dios que es puesto también en la frente. Es un contraste entre el sello de Dios y la marca de la bestia. Pero ¿en qué consiste el sello de Dios? En el versículo 7 del capítulo 14 de Apocalipsis dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Notemos que el mensaje del primer ángel es una advertencia. Primero, temed a Dios. ¿Por qué? Dice: porque la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero la advertencia o el consejo que se nos da es: y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este primer ángel está invitando a adorar al Creador. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a estudiar? Notemos que el versículo de este mismo capítulo 14, el versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, hay un contraste entre adorar a la bestia o adorar al Creador, obedeciendo sus mandamientos. Ahora, si notamos en el versículo 7, dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea que el ángel de Apocalipsis, el primer ángel de Apocalipsis 14, nos está invitando a adorar al Creador. ¿En qué consiste el sello de Dios? Bueno, en el libro de Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Según este versículo, el sello de Dios es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, según Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, el versículo 32, nos dice lo siguiente: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas,
y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, el Espíritu Santo, según Efesios, es el sello de Dios. Pero Hechos de los Apóstoles dice que solamente le es dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿Obedecen qué? El Señor Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que para recibir ese sello debemos estar en plena obediencia a Dios. Pero la obediencia que se nos habla aquí en su palabra es esa obediencia a la ley de Dios. Ahora, el ángel de Apocalipsis 14 dice: adorad al Creador, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ahora, dentro de los 10 mandamientos, en el centro de la ley hay un mandamiento, el cual nos pide, se nos ordena que debemos adorar al Creador por una sencilla razón. Vamos a ubicarnos en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Capítulo 20, el versículo 8 en adelante dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, aquí da la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, notemos algo, que el ángel de Apocalipsis 14 dice que debemos adorar al Creador. ¿Por qué razón? Pues el versículo dice: porque Él hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, es el único mandamiento donde reconoce que Dios es el Creador de los 10 mandamientos y está en el centro de los 10. Se reconoce a Dios como Creador, pero dice que del cielo y de la tierra. Entonces, es la razón por la cual debemos adorar al Creador. En el capítulo 8 del libro de Ezequiel encontramos un suceso que es muy sobresaliente para nuestro tiempo. En ese capítulo es conocido como el capítulo de las abominaciones. Entonces Dios empieza a mostrarle a Ezequiel una abominación tras otra, una abominación, un pecado, algo sucio que estaba haciendo el pueblo de Israel, los líderes. Pero cuando el Señor le muestra la abominación más grande, el versículo 16 del capítulo 8 de Ezequiel dice: y me llevó al atrio adentro, a la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Entonces, notemos que era algo que estaba ocurriendo allí dentro del templo, dentro de Jerusalén. Entonces Dios le muestra las abominaciones al profeta Ezequiel. Pero en el capítulo 9, en el versículo 2 en adelante dice: he aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y el versículo 4, este ángel recibe una orden. Dice: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén, y ponles una señal. ¿Dónde? En la frente, a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ahora, notemos algo. En el Antiguo Testamento, el Señor utiliza una señal para conocer a su pueblo. Una señal o un sello. Versículo 5 dice: y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno.
pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Es una orden categórica que se da aquí. Dios le da la orden al ángel. Y esta orden era primero colocar una señal, pero la señal solamente se le colocaba a aquellos que estaban tristes, aquellos que estaban dolidos por las abominaciones que se estaban haciendo dentro de Jerusalén. Y entonces la orden era matar a todo aquel que no tenía la señal. Pero ¿cuál fue la señal que utilizó el Señor? En el capítulo 20 del libro de Ezequiel, el versículo 12 nos dice lo siguiente: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiese que yo soy Jehová, que los santifico. O sea, el texto está mencionando una señal, pero la señal dice que era el día sábado. Esa fue la señal que el Señor utilizó en el libro de Ezequiel, en el tiempo del profeta Ezequiel. La señal fue el sábado, para conocer, para distinguir a su verdadero pueblo. El versículo 20 de este mismo capítulo dice: y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros. Entonces, son claros estos versículos que se nos menciona que el sábado fue la señal que el Señor utilizó para conocer a su pueblo. Ahora, la historia nos dice que en Jeremías, el capítulo 17, el versículo 27, dice: pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga, ni meterla por la puerta de Jerusalén, en día de sábado, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirán los palacios de Jerusalén, y no se apagará. Entonces, bien sabemos lo que sucedió. La historia nos deja ver que Jerusalén fue destruida porque el pueblo se fue en contra de Dios, porque el pueblo le dio la espalda a Dios y se dedicó a adorar al sol. Pero una de las formas de darle la espalda a Dios fue que dejaron de guardar su sábado, empezaron a pisotear el sábado, y el Señor trajo destrucción sobre Jerusalén. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto, lo que sucedió en el tiempo del profeta Ezequiel, con nuestros días? Bueno, pues tiene mucho que ver. Si nos centramos en el versículo 7 del capítulo 14, dice, la última parte del versículo dice: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, el ángel nos está pidiendo que volvamos los ojos al Creador, que levantemos la verdad del sábado, esa verdad que está pisoteada. Algo interesante es que en el tiempo del profeta Ezequiel, los líderes del pueblo le dieron la espalda a Dios y estaban adorando al sol. ¿No es acaso lo mismo que está sucediendo hoy día? Los líderes cristianos están pisoteando el día de reposo, echándolo por tierra, no dándole la importancia que el Señor le da en su palabra. Y están adorando al sol, pero ¿de qué manera? Si el sábado es el sello de Dios, entonces, ¿cuál es la marca de la bestia? ¿Cuál es la marca de la bestia entonces? Bueno, la palabra domingo en inglés es Sunday, que quiere decir día del sol. El domingo fue introducido dentro del cristianismo en el año 321 por el emperador Constantino. De ahí en adelante se empezó a guardar como el día del Señor, pero sin darse cuenta los cristianos que el día del Señor era mencionado, pero como día del Señor Sol. Y se hizo popular dentro del cristianismo. Y hoy día muchos cristianos guardan o se reúnen, adoran el domingo, creyendo que le están dando culto a Dios. Pero en la antigua divinidad, las divinidades antiguas, ellos adoraban el domingo o adoraban en domingo porque era el día en honor al sol.
Ahora, ¿no es esto lo que pasó en el tiempo de Ezequiel? Que las personas le dieron la espalda al Creador y se dedicaron a adorar al sol. Es por esta razón que el ángel de Apocalipsis 14 está invitando a su pueblo. Y la invitación es adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Es por esta razón que el enemigo de Dios, en Apocalipsis el capítulo 12, versículo 17, dice: y el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. El enemigo de Dios está airado con la iglesia. ¿Por qué razón? Porque guarda los mandamientos de Dios. Quiere decir entonces que si el sello de Dios es el sábado, ¿la marca de la bestia es el domingo? Sí, así es. O sea que los que guardan el domingo o adoran a Dios en domingo, ¿ya tienen la marca de la bestia? No. La marca de la bestia será impuesta cuando el día domingo sea impuesto por los gobiernos como día obligatorio de descanso. Es allí donde tenemos que tomar la decisión. ¿A quién adoramos? ¿Adoramos a Dios o adoramos a la bestia? En su apología, San Justino, en su apología 1.67, escribió lo siguiente: nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día, después del sábado judío, pero también el primer día, en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día, Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. Pero no hay ninguna evidencia bíblica que compruebe esto. Simplemente es una tradición. Pero notemos que hay que resaltar: nos reunimos todos el día del sol. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos donde nos toca decidir, tiempo donde tenemos que tomar la mejor decisión. Y el Señor, a través de su palabra, nos está invitando para que hagamos los preparativos. A través de este estudio debemos tomar una decisión: o adorar a Dios o adorar a la bestia, adorar al Creador de los cielos y de la tierra. Yo quiero invitarte para que tomes la mejor decisión. Es tiempo de que tomemos la decisión de servir a nuestro Dios, a nuestro Creador. Por eso quiero invitarte para que ahí donde estés, junto conmigo, hagamos esta oración. Eterno Padre, gracias, porque con tu palabra nos enseñas y nos muestras cuál es la decisión que debemos tomar. Por favor, ayúdanos para ser parte de ese grupo que se ha preparado para verte venir en gloria. Dirija nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.